El término autoridad no es unívoco, es equívoco, lo que significa que no es definible y puede aplicarse a distintas realidades. Solo se define lo que no tiene historia, como dice Nietzsche refiriéndose a los conceptos. El término latino auctoritas deriva de auctor, nombre de agente de augere, aumentar. Auctor es el que acrecienta, el que funda, el que crea. Auctoritas es lo que garantiza el derecho de ser auctor, autor en todos los sentidos. Auctor es el que da la garantía en un juicio, es el vendedor, en el comercio, el poseedor, el dueño. Por diferentes que parezcan autoridad o garantía de un tutor, de un padre, de una doctrina, de una facultad humana o de una marca comercial, aquella siempre tiene como fin provocar la confianza de las personas a que se dirigen, provocar su fides. Heidegger habla de que Homero es el representante de la moral aristocrática, que nos transmite en sus poemas y de la que no ha quedado otra huella en la historia. Pero el mismo autor habla de la aristocracia platónica, que no es una nobleza de nacimiento, pero esta tiene importancia esencial en la formación de la élite. Los mejores solo pueden ser engendrados por los mejores. Es el medio de conservar la arete, la virtud, de la clase dominante. En el mundo romano, 30 familias coparon todos los consulados en 5 siglos de república. Incluso en el imperio llegaron a dominar hasta Calígula y Nerón. Y es que la nobleza, nobilitas, es la clase a la que pertenecen quienes aspiran a ser algo en la política. Nobleza implica tener una autoridad que le otorgan los muchos antepasados que ocuparon cargos públicos. En el mundo homérico citado antes, en la Odisea, los caudillos, basileos, reyes, nombran sus antepasados, que siempre culminan en un dios, que les transmite la autoridad en las sociedades cerradas que gobiernan. En Roma, los Julios ponen su origen en Julo, hijo de Eneas, nieto de Venus. En los textos romanos más antiguos encontramos auctoritas como derecho de posesión de algo, auctoritas aeterna, derecho a reclamar, que no prescribe, por ejemplo, si se litiga con un extranjero, autoridad de los registros, validez de lo que hay allí escrito, dando fe de la verdad, y seguir la autoridad de su ejemplo, su punto de vista, su prestigio. Auctoritas y potestas se confunden al traducirlos a otro idioma. Ambos términos pasan indistintamente a autoridad o poder, pero hay una diferencia de origen. La potestas es un poder que emana del ejercicio de un cargo político. La auctoritas es de carácter personal y privado, emana de la situación social de quien la posee. Pero la autoridad no es solo un poder moral que irradia de una personalidad de élite, de un líder. Es un verdadero poder que obliga sin el empleo de la fuerza. Tácito, en el diálogo de los oradores, habla de oradores que, sin poder político, sin la potestas, gobernaban el pueblo y al Senado con sus consejos y su autoridad. Cicerón dice, si la multitud con sus votos tuviera autoridad para cambiar la naturaleza de las cosas, podría ser justo, el robo, el falso testimonio. Una sola guía tenemos para distinguir una ley buena de una mala, la naturaleza. Obrar conforme a la naturaleza, para los estoicos, equivale obrar conforme a razón. Esta es la autoridad. En la Edad Media, detentan la autoridad los nobles y religiosos. El poder real es de origen divino. Reconocer la autoridad como fuerza básica en la praxis social es algo que arraiga en la libertad humana. En el sistema calvinista, el hombre particular, al contrario que el Lutero, es no libre, a quien está limitado en su principio el derecho de resistencia a las autoridades terrenales. Dios organiza el sistema de estas autoridades. Su soberanía es absoluta. Por eso, la autoridad terrenal no es sino un derecho derivado. Hobbes
Atribuye la autoridad absoluta al Estado, que fue creado por libre convención de los individuos. El Estado, omnipotente, debe determinarlo todo por sí mismo. De lo contrario, siendo todos los hombres iguales por naturaleza, cada cual estaría en guardia permanente contra los demás. Sería una guerra de todos contra todos. El Estado debe ser fuente única de derecho, la moral y la religión. El respeto a los intereses religiosos lleva a la desintegración en el seno del Estado. Kant, explica Marcuse, entiende que la libertad individual se subordina a la autoridad general de la presión de manera inmanente en las necesidades de la sociedad burguesa, condicionada por dicha subordinación. En Hegel, la sociedad burguesa se eleva a la esfera del Estado. La autoridad social se subordina a la del Estado. En él, concepto y objeto se confunden. Marx ve la autoridad como manifestación de la relación dominio-esclavitud. El capitalista no es capitalista por ser jefe industrial, se hace jefe industrial por ser capitalista. Es la autoridad. Posee y emplea esa autoridad como personificación del capital. Engels opone a los antiautoritarios una autoridad auténtica, una revolución, fusiles, bayonetas, cañones, lo más autoritario que existe. Marcuse señala a dos sociólogos como artífices de la conversión de la teoría burguesa de la autoridad en doctrina del Estado totalitario, Sorel y Pareto. Georges Sorel, sociólogo francés que publicó en 1898 El futuro socialista de los sindicatos, señala a la élite como portadora de la autoridad social futura. Integrarían esta élite grupos que gozan de una autoridad moral. Se aparta de toda base económica, se eleva al campo moral. Sirvió por igual a la vanguardia proletaria del leninismo y a las élites del fascismo. El italiano Pareto destaca la familia como elemento fundamental para preparar, conservar y propagar la autoridad, así como para constituir sociedades humanas. Para Platón, la fuente de lo verdadero está en el alma. En ella están las ideas innatas. El sentido no es autoridad como fuente de lo verdadero. Hay que buscar en el puro pensamiento. Para Platón, el mundo está en la idea. Aristóteles defiende que la idea está en el mundo. De la percepción sensible arranca el conocimiento. Para un ciego no hay idea innata del color. El sentido tiene autoridad. En el campo propio es seguro y certero. Descartes, iniciador del racionalismo, no ve tan clara la autoridad de los sentidos. La vista nos dice que un bastón sumergido en el agua está torcido, el tacto que está derecho. La autoridad está en la razón que nos da ideas claras y distintas, que excluyen el error y la duda como las verdades matemáticas. Para los empiristas, el conocimiento empieza en la experiencia, en los sentidos, como dice Locke. Berkeley va más allá. La única realidad de las cosas es ser percibidas. Existen solo cuando y porque son percibidas. Contra esto, Kant dirá, la conciencia de que existo prueba que hay objetos fuera de mí. De fuera nos llega un caos de sensaciones. Nuestros sentidos externos e internos, con sus formas, ordenan ese caos. También las categorías del entendimiento, pero no tienen autoridad para mostrarnos la realidad externa, la cosa en sí. Cuando percibo, lo que viene del exterior ya no es cosa en sí, sino cosa en mí. Para Kierkegaard, precursor del existencialismo, la fe sería la autoridad suprema para llegar a la verdad. En Temor y Temblor dice que el hombre lo suspende de todo en la fe. No existe en el mundo, solo interiormente. Modelo de fe, la de Abraham. Cuando levanta el cuchillo sobre Isaac, tuvo fe en la omnipotencia de Dios. No suplicó, sabía que a Isaac le sería devuelto. Enfrentó la ética y la razón contra la fe. La fe venció. Moisés, en cambio, dudó que saliera agua de la roca. El agua salió, falló la fe. Para ganar a Dios hay que estar más allá de la razón. El hombre se hace grande cuando se inclina ante Dios. Los historiadores antiguos muchas veces consideran que su labor es artística.
No siempre cuidan los autores de fundamentar bien los datos que suministran o reciben. La ciudad homérica, que suele encabezar las historias de la Grecia antigua y pretende reflejar la situación de los siglos IX y X antes de Cristo, se basa casi exclusivamente en los poemas de Homero, sin práctica corroboración fuera de dichas fuentes. Finlay, en el mundo de Odiseo, habla del exagerado número que es de 1186 navíos, tan increíble como los 400.000 musulmanes de la Chanson de Roland. En la isla de Esqueira, hoy conocida como Corfú, hay 13 reyes. Eran reyes los jefes de gentes, fratrías o tribus. Las mujeres no pueden reinar, pero sí un aristócrata que se case con la viuda o hija de un rey. El propio Moses Finlay, en Aspectos de la Antigüedad, dice: si no se escribe una historia medieval basada en los Nibelungos o la Chanson de Roland, ¿por qué hacer una excepción con la guerra de Troya? Pero para la historia medieval hay muchas fuentes autorizadas. En cambio, la gente del mundo griego y helenístico, y luego el mundo romano, se había familiarizado con los ficticios personajes y costumbres del mundo de Homero, sobre todo desde que Livio Andrónico tradujo al latín la Odisea, que fue el libro leído en las escuelas durante más de 2 siglos. Ejemplo del descuido encontramos en Tito Livio, cuando no escoge ni discute fuentes, siguiendo a los autores de más confianza o busca soluciones moderadas. Por ejemplo, en el libro 49 dice: unos autores dicen que había 300 rehenes, otros que eran 3724, y así en otras cosas, número de naves, oro y plata capturado. Creo que lo mejor es optar por el promedio. Tomar la media es un procedimiento infalible para equivocarse, no para obtener un número verosímil, dice Lasserre en Introducción de Historias de Tito Livio. El mismo descuido se observa cuando el historiador pone en boca a Aníbal, en estilo directo, un discurso elegantísimo. Salustio lo hizo con Mario. Collingwood dirá que la teoría del sentido común, que basa la historia en la memoria y en la autoridad, no necesita mayor refutación. Para los historiadores no puede haber autoridades. Estas serán cada vez menos a medida que el historiador domine más su oficio y el tema que trata. Sus precursores serán cada vez menos autoridades. Más adelante dice: el documento llamado autoridad pasa a llamarse fuente, palabra que indica que hay una afirmación, sin implicaciones respecto de su valor. El valor se somete a juicio. El historiador juzga y pronuncia el veredicto. Tal como dice Alfred Adler, autoridad se hace afán de dominio. En los juegos el niño será maestro, general o cochero en un pescante de carruaje. Quiere estar arriba. Para dominar, el hombre hará uso de la persuasión para someter al otro. Para promocionar un producto se recurre a deportistas para vender medias, pinturas, cosas sin relación con sus profesiones. Para colmo, el hecho mismo de anunciarse algo se pretende, con éxito muchas veces, que sea la garantía, en suma, la autoridad de la bondad de un producto, anunciado en televisión.